Hola, buenas noches. Buenas noches. Después de un buen ratito, por una o por otra cosa ha estado un poco complicado, pero estamos transmitiendo otra vez Mateo 11 del 20 al 30. Ella es Lupita. Lupita. Yo soy Joquis. Y ya casi viene Ever ahorita llega. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Es un poco tarde, entonces esperemos que vean la repetición cuando ya esto esté publicado. Ya todos están durmiendo. Sí, ya, pero si no es ahorita ya. Ya estábamos durmiendo. Ya va a ser hasta la otra semana, entonces de una vez. Vale, vamos a comenzar. Quiero darle lectura a Mateo capítulo 11, versículo 20 al 30, ¿vale? Entonces dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias. Ay, le pusimos como título Ay de Ay ti. de ti. Ya ni le cambiamos a así se quedó. Ay de ti si no te vistes de silicio y ceniza, ¿no? Ay de ti si no te vistes, así es. Pues vamos a comenzar. ¿Quieres dar introducción o quieres que la dé yo? Si quieres, aquí vemos que Capernaum, Betsaida y Corazín habían visto al Señor. Jesús había caminado en medio de esas ciudades, habían escuchado el mensaje de salvación por boca de Jesús y habían visto muchos milagros que no se vieron en Tiro, ni en Sidón, ni en Sodoma, ¿no? Que fue destruido. Entonces, por eso dice, ay de ti, que no te arrepentiste, aunque viste todos los milagros, estuve cerca de ti y no entendiste. Y pues de ahí parte, ¿no? Así es. Sí, está dividiendo Corazín, Betsaida y Capernaum, que son ciudades con habitantes judíos. Obviamente Jesús venía a los suyos, por los suyos vino, los suyos no le recibieron, que eran los judíos, y entonces por eso se está refiriendo Corazín, Betsaida y Capernaum. Eran las ciudades donde Jesús había realizado la mayoría de sus milagros. Sin embargo, sus habitantes, o sea, los suyos, el pueblo judío, rechazaron a Jesús, rechazaron su mensaje, rechazaron sus milagros, la mayoría rechazó sus milagros. Y algo, por ejemplo, que tiene en especial la ciudad de Capernaum, se encontró donde se cree que fue la casa de Pedro, y donde había una construcción octagonal. Y ahí en ese lugar se cree que fue la primera iglesia, porque hay inscripciones acerca de Jesús, ¿no? Y entonces sí. Capernaum fue un lugar especial porque ahí Jesús enseñaba la palabra, enseñaba. En Betsaida es una ciudad muy cerquita de Capernaum, pero dice ahí que vueltos los apóstoles, en Lucas 9:10 al 11, dice, Jesús tomando los apóstoles, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. O sea que cuando quería hablar con su padre, era muy probable que se retiraba a Betsaida y ahí platicaba con él.
Capernaum y Corazín, pues no habla mucho de esta ciudad, simplemente dice que se llama Kirbet Casaré, no, Kirbet Carasé, que está al noroeste de Capernaum. O sea, estas tres lugares están como por ahí están muy cerca, cerquita. Sí. Y luego por otro lado, lo contrario, Tiro, Sidón y Sodoma son ciudades gentiles, Tiro y Sidón, ciudades fenicias, en donde se adoraba a dioses y donde se usaba mucho esto del materialismo, que no es muy diferente a lo que hoy vivimos. El materialismo está a flor de piel, el consumismo está a flor de piel, a todo lo que da. Y Sodoma es la ciudad de pecado, que fue destruida por Dios en el Antiguo Testamento por causa del pecado y la perversión que ya existía en ese lugar, ¿no? Entonces dice Jesús algo muy Esencial. así como si Jesús hubiese hecho los milagros que hizo en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, No, habría Sodoma. no, Sí, en Corazín, Corazín, Betsaida y Corazín. Capernaum Sí, habrían creído al evangelio, y habla específicamente de Sodoma, dice, y seguiría hasta el día de hoy. O sea, si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros, habría permanecido hasta el día de hoy. Y esto nos habla de que pues es un Dios de misericordia. Al final estas naciones van a ser juzgadas. a ser juzgadas, pero al final estas naciones van a tener menos juicio, van a ser menos castigadas, ¿no? Tiro, Sidón y Sodoma van a ser menos castigadas que Capernaum, que Betsaida y que Corazín, donde hubo los milagros. Sí, porque cada una de estas ciudades, sobre todo las tres primeras, como decía Joca, pues representan esa parte de donde Jesucristo ejerció su ministerio, ¿no? Y estas ciudades rechazaron el poder de Dios, rechazaron el evangelio de Cristo, porque fue muy poca la gente que se llegó a arrepentir. Y creo que esa parte es como lo que quiso hacer Jesús en su tierra, ¿no? Con su gente. El arrepentimiento de sus pecados, el arrepentimiento de su manera de vivir, y el que se dieran cuenta que el arrepentimiento también traía una bendición, que era la sanidad, que eran los milagros, porque habla mucho acerca de los milagros. Esta parte de este texto habla acerca de cómo Jesús hizo milagros en esas tierras, pero también cómo quiso traer una nueva forma de vivir a la gente a través del arrepentimiento, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Entonces, hubo gente que lo juzgó, que lo atacó, fariseos que hablaban mal en contra de él, que decían, ¿por qué haces milagros en Shabbat? ¿Por qué haces milagros? ¿Por qué hablas de esa forma? Entonces, son ciudades en las cuales que creo que muchas veces ejemplifica nuestro cristianismo también, que llegamos a juzgar a gente, o llegamos igual a juzgar lo que Dios puede hacer, ¿no? Y de hecho los milagros, o sea, enfatiza mucho los milagros y todo lo que hizo Jesús ahí en ese lugar, en esos lugares, pero no lo negaron. O sea, los judíos, los grandes sabios, porque más adelante habla de los sabios, ¿no? Que eran ellos los judíos, nunca negaron que Jesús no había hecho los milagros, ¿no? No, nunca negaron. Nunca negaron. Entonces, los estaban viendo que sí los hicieron y que fueron reales, pero no, más bien no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Bueno, como el Mesías que estaban esperando. Decían, ¿por qué lo haces en sábado, no? O sea, en vez de que se sorprendieran de que alguien pudiera ver, simplemente lo acusaban, ¿por qué lo haces en sábado, no? O sea, es como algo como incongruente, humanamente es algo incongruente, y muchas veces creo que humanamente somos muy incongruentes con Dios o con lo que Dios puede hacer. Dicen, ¿por qué lo haces así, Dios, no? Sí, justo todo esto es profético. O sea, no es que se le haya salido a Jesús de las manos y que él haya llegado y ni por enterado de que todas estas cosas pasarían. Estas cosas ya estaban profetizadas, porque justo es la ceguera del pueblo de Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles. No, algunos, por ejemplo, Stephen Eric Barrell dice que esta parte de la plenitud de los gentiles se refiere
puede ser que se refiera a un número en específico o a un tiempo específico. Todavía no llegamos a la plenitud de los gentiles porque sí es verdad que muchos judíos se están convirtiendo, pero todavía no se ha quitado ese velo, ¿no?, del pueblo de Israel. Siguen siendo el pueblo elegido, siguen siendo el pueblo escogido por Dios, no han sido desechados. De hecho, Dios con su gran misericordia va a salvarlos, van a pasar su proceso y al final van a confesar que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y eso que tú acabas de decir lo dicen, precisamente está basado en lo que dice, que no fue revelado, ¿no? No se les fue revelado, no se los dio, Dios no se los reveló. ¿Por qué? Porque pues Él es Dios soberano y Él es el que revela pues quién es Jesús, ¿no? Y podamos reconocer a Jesús, ¿no? Y bueno, y un dato nada más para que quede claro que la iglesia primitiva inició con judíos, con el pueblo de Israel, con pueblo de Jesús. Jesús fue judío, Jesús fue hebreo. María era judía. Entonces la iglesia, los apóstoles, el fundamento de la judíos. iglesia, el fundamento de la iglesia son judíos y de ahí nace la salvación para el mundo, ¿no? Que fue Jesús. Entonces, pues es importante porque hay mucho, hay esta doctrina de, no me acuerdo cómo ya no la tenía, me la hubiera dicho, pero bueno, Dale ejemplo. que Dios desechó a Israel, Dios no ha desechado a Israel. No, que ya que lo ya hizo no, a un lado, que, ¿no? o que no es el mismo ya lo pueblo, hizo a un lado, ajá, ¿no? sí, Y ahora es la iglesia, ¿no? Así es, no, la verdad es que Jesús, el pueblo de Israel sigue siendo el hijo de Dios, sigue siendo su hijo, su primogénito es Jesús en la parte celestial, pero en la parte terrenal su primogénito es Israel, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar un poquito como algo, decir una aplicación en relación a esto de que no reconocieron sus milagros, no reconocieron que Jesús había caminado con ellos, ¿no? Y todo lo que había hecho. A veces yo cuando estaba estudiando esto me puse a pensar, ay Dios, pues ¿qué podría haber en mí o en a lo mejor algún hermano o en los hermanos que no reconocemos que Dios ha hecho, ¿no? En nosotros y no lo tomamos en cuenta como un milagro a Dios, ¿no? Sí, tiene mucha razón. ¿Verdad? Porque a veces no, y vivimos tal vez como ahí, ¿no? De decir, no reconocer que es de Dios, eso que vivimos, ¿no? Sobre todo es como la Ese soberanía, milagro, la soberanía de milagros Dios. que Dios ha hecho los olvidamos, porque como seres humanos, pues se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y como que tenemos que tener presentes los milagros que Dios ha hecho y estarlos recordando, ¿no? Y es que creo que eso es como de todos los días, ¿no? Porque en sí, cada día tiene su afán y cada día tenemos, y el mismo rey David decía, ¿no? O sea, bueno, más bien el mismo rey David se arrepentía todos los días, ¿no? En las mañanas oraba a Dios, en las noches también, pero era esa parte de que todos los días tiene que involucrar Dios en nuestras vidas y muchas veces nos llegamos a olvidar de Dios entre semana, ¿no? Porque tenemos nuestras actividades, porque tenemos nuestras cosas que hacer, pero tenemos que entender que siempre Dios está en todo tiempo. Y el problema aquí con estas ciudades, con Capernaum, con Betsaida, es que tenían arraigada la ley, pero no tenían arraigado a Dios, el amor de Dios. Y por eso creo que viene a Jesús a mencionar eso, ¿no? O sea, no dijo Jesús, amarás la ley y la harás tuya, y no, dice, y amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ¿no? Amarás a tu hermano como a ti mismo, ¿no? O sea, esa parte de que muchas veces queremos como llevar a cabo la ley o hacer bien las cosas así, a regla, a rajatabla, pero se nos olvida la misericordia, el amor de Dios. Y creo que esa parte la gente de Capernaum no entendía, ¿no? O sea, entendían la ley porque era lo que vivían y porque se les enseñaba la ley, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios y lo que viene a hacer Jesús, que es la gracia, porque no existía la gracia en ese momento,
sino que Jesús vino a través de su muerte y de su resurrección, trajo la gracia, ¿no? Entonces fue algo nuevo que trajo Jesús, pero que la gente no vivía, ¿no? Ese era el problema. A lo que dices de la gracia, a veces nosotros no tomamos la gracia, ¿no? La gracia que es perdonarnos, ¿no? Es perdonarnos aún sin merecer ese perdón, ¿no? Porque somos pecadores. Sí. Pero tan duros somos que no reconocemos nuestro pecado. Y si reconocemos nuestro pecado, hacemos que la gracia, pues, se esté manifestando más, ¿no? Porque la gracia es el perdonarnos nuestros pecados. Entonces, por eso dice ahí que se vestían de cilicio y de ceniza, ¿no? Y el vestirse de cilicio y ceniza, pues era arrepentirse, reconocer su pecado, reconocer su pecado y buscar a Dios, el cual les perdonaba ese pecado. Sí, porque era como anunciar, entre comillas, públicamente el pecado, ¿no? Que ahora, por misericordia de Dios, no tenemos que vestirnos de cilicio y decir, de seguro hizo algo Jocabio, de seguro hizo algo que ya anda todo vestido de, ¿cómo se llama? De ceniza, o sea, no, sino que la gracia de Dios nos cubre de nuestro pecado y dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, es esa parte de que Dios tiene esa misericordia eterna hacia nosotros como sus hijos, ¿no? Sí, paréntesis, ya me acordé, es la doctrina del reemplazo. Ay, no, cuando la iglesia, esta doctrina dice que la iglesia viene a sustituir a Israel, pero no es así, ¿no? No es así. Se cierra paréntesis y seguimos con lo de cilicio. Y dice Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Y hay un pasaje que cómo me ha pegado mucho, Esdras 8:21. Todos estos días he estado meditando en este pasaje y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, lo que hace vestirnos, o sea, realmente arrepentirnos y cambiar y tornarnos toda nuestra vida, toda nuestra dirección, todo nuestro pensamiento, nuestro corazón y dirigirlo hacia Dios, esos caminos rectos y derechos, nos endereza tanto nosotros mismos, a nuestros hijos y nuestros bienes. Y para Dios es súper importante, lo hemos venido diciendo, el dinero es muy importante. Los dones, el dinero, el tiempo son muy importantes para Dios. Algo que Ever decía, de que pues no vamos a andar anunciando que así que como antes, ¿no? Ajá. Ay, pequé, pero la realidad es que la Biblia habla de confesados vuestras ofensas unos a otros. Y entonces, ¿cómo van a los hijos, o como tú dices, los niños, o los hijos, o la descendencia, cómo van a ver esa humillación de Dios, de nosotros hacia Dios? Sí la deben de ver, ¿no? Sí debe ser vista, que no tanto voy a estar anunciando a todo el mundo así, pequé, pero sí ven que peco, o sea, el pecado sí lo ven. O sea, exactamente. O sea, el pecado sí lo ven, entonces también tienen que ver mi humillación a Dios, ¿no? Mi arrepentimiento, mi vestir de cilicio y ceniza lo deben de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve. ¿Por qué? Porque cuando ya estoy arrepentida y ya busqué ese perdón de Dios y ya me siento perdonada, ¿qué va a haber en mí? ¿Qué va a haber en una mí? nueva persona. Va a verse ese... Es más bien como el efecto que producía el cilicio y el vestirse de ceniza. O sea, no tanto que te vistas, sino que el cambio que va a haber en la persona. El fruto del arrepentimiento, y eso es lo que ahora es lo que se muestra, ¿no? O sea, ya ves que Ever ya no hace esto, o ya ves Joca ya es diferente, o Lupita, o simplemente, ¿no? Uno como en familia más nuclear. Y cuando uno se arrepiente, pues te das cuenta y dices, ya está cambiando, ya no se está enojando, ya no está haciendo esto. O sea, ves el cambio, un arrepentimiento, así tienes mucha razón. ¿Y quién lo está haciendo? Pues dices Dios, entonces ya, por eso creen los hijos, ¿no? Creen los demás o los que están junto a ti.
Lo recibo, dice, ¿verdad? Lo recibo. Porque, bueno, también aquí hay, en cuestión al pecado, hay dos extremos, ¿no? Tanto uno como puede sentirse así avergonzado de pecar y decir, Dios ya no me puede volver a ver, ¿no? Y sentir que ya no puede ser perdonado. Que mucha gente tiene ese pensamiento, ¿eh? Tiene ese pensamiento. Que no voy a la iglesia porque soy demasiado Mejor pecado. ya no voy, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor ya no voy. Y a veces eso les hace que se alejen, alejen. porque dicen, no, pues es que Dios no me puede perdonar este pecado. Esa es una posición. Y la otra, de que, pues como Dios me perdona todo, pues puedo pecar y pecar y pecar y pecar, ¿no? Pero Sí. ese tampoco no es el arrepentimiento, No. Más bien se juega, ¿no? Ni este es el arrepentimiento, ni este es el arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es aceptar que soy pecador, el pecado que hice, y aceptar lo que decías, la gracia de Dios, que no soy digno de que me perdone, pero Él me perdona, porque me da de su gracia, por su amor, por su misericordia. Y lo que vamos a ver más adelante, acercarse a Jesús, porque dice, si no son como los niños, Sí. no van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Ajá. Ni van a heredar el reino de los cielos. ¿Y qué es ser como niño? Dice que llamando a un niño, y que al llamar a ese niño, me imagino que Jesús le dijo, ven acá niño, ven, ¿no? Para Ajá, poner como- un ejemplo, ven. Ven, Pedrito, ándale. Y se acercó, Y o se sea, el acercó. niño inmediatamente se acercó. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, porque exponernos a su presencia, exponernos a la luz de Jesús. Dice que Él pone sus ojos, dice, he entendido mucho este pasaje, dice, sobre ti fijaré mis ojos. El bebé recién nacido necesita ser expuesto a los ojos de la mamá y a los ojos del papá. No puede perderse tan fácil. Eso, el ser expuesto a sus ojos, mirar al bebé cara a cara, hace que todas sus conexiones neuronales y todo así, ese proceso químico y procesos químicos, biológicos y físicos que necesita todo su cerebro para desarrollarse, necesitan los papás fijar sus ojos sobre ese bebé. Y cuando dice el salmista, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por el que debes andar, me hace pensar en ese, o sea que tenemos que estar expuestos a su rostro, mi rostro con el rostro de Dios, y entonces yo entiendo su belleza, su bondad, su majestad, su pureza, su santidad, y eso a mí me hace reconocer, Señor, estoy pecando y no quiero perderme tus ojos, no quiero perderme estar contemplándote, no quiero perderme esto. Y eso nos hace purificarnos a nosotros mismos y estar en arrepentimiento constante, porque el arrepentimiento no es una vez y para siempre. El arrepentimiento es vez tras vez, 3 veces al día, una vez al día, estar pidiendo, ¿no? O sea, las veces que sea necesaria y estar expuesto a esa gloria de Dios para que puedas tú entender el por qué a ti mismo necesitas purificar, no a ti mismo, pero tú ir y lavar tus vestidos con la sangre del Cordero, ¿no? Sentir profundo dolor por el pecado y humillarse a Dios pidiendo misericordia y perdón. ¿Ya? Ese es vestirse de silicio y ceniza. Porque fíjate que estaba viendo yo de que era bueno, antes de entrar en lo del niño. el video, estábamos comentando, ¿no? De por qué era silicio, ¿no? Y el silicio era, bueno, que era un pelo de cabra de silicia, ¿no? Pero ese pelo de cabra por eso se vestían, porque los hacía estar incómodos, ¿no? Y así debemos ser con el pecado. O sea, el pecado nos debe incomodar, ¿no? Nos debe de incomodar, no debemos estar a gusto con el pecado. Debe incomodarnos y buscar la misericordia y el perdón de Dios. Así es. Y creer, ¿no? Creer Ajá. que Él sí nos la otorga. Porque como habíamos dicho, están los dos puntos opuestos, ¿no? El que se siente bien pecador y no puede ser perdonado, y el que no reconoce su pecado, ¿no? Vive de gracia en gracia. Vive de gracia en gracia. Entonces tener cuidado, ¿verdad? Sí. Pues vamos a pasar a la segunda parte. Dice Jesús, respondiendo Jesús,
En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Habla de la revelación, ¿verdad? Ujú. Y la revelación como cuando, pues es una soberanía de Dios, ¿no? Aquí vemos la soberanía de Dios, Ujú. que Dios le revela a quien quiere revelar, ¿no? Ujú. Y es la soberanía. Por eso comienza a decir, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra. Y un Señor que es el que tiene el poder, el que gobierna la El que tiene autoridad, así es. y el que hace lo que la soberanía de Dios o ser Señor es que hace lo que quiere hacer, ¿no? Con lo suyo. Y la creación y nosotros somos de Él. Entonces Él puede hacer y revela a quien quiere revelarle, ¿no? Algo que me viene pensamiento de esta parte de este texto es acerca de la paternidad y en el caso de las mujeres la maternidad. ¿Cómo? Y ahora yo lo puedo entender un poco más siendo papá, cómo conectas con el hijo y cómo el hijo conecta con el papá y cómo puede conocer el papá a su hijo y amarlo a pesar de que puede ser un hijo muy latoso, que puede ser un hijo que tiene muchas fallas, y cómo el hijo también puede acercarse al papá y saber que va a encontrar un refugio, ¿no? O sea, es esa parte de conexión que hay entre un padre y un hijo, hablándolo en cuestión de Jesús y Dios, y es esa parte de cómo Jesucristo se conecta con Dios como tal un hijo, como un niño a un padre. O sea, cómo se conecta y cómo casi lo quiere abrazar y dice, yo te conozco a ti y tú me conoces a mí, y nadie va a conocerte a ti si no me conoce a mí, ¿no? O sea, nadie va a conocer el amor del papá como si no me conoce a mí primero, y creo que es la parte esencial del cristianismo, no de otras religiones, porque otras religiones nos hablan de portarnos bien, nos hablan de, no sé, comuniones, esta parte es conocer a la persona de Jesús como hijo. De reglas, ¿no? Exactamente. De lineamientos que seguir, ¿no? Entonces, esa parte de conocer al hijo para poder conocer al padre, porque obviamente el hijo es el puente hacia el padre, ¿no? Lo que tú acabas de decir, hace rato estaba con unas chicas dando un estudio estábamos comentando eso y venía en nuestra lección de hoy eso, ¿no? De que Dios quiere que nosotros estemos seguros, amados y conectados con Él, ¿no? Ese es su deseo, ese es su deseo. Para eso fue creado el ser humano, el hombre, ¿no? Para estar seguro, amado y conectado con su creador, con su Dios, pero por el pecado pues se vino a romper. Sí, se desconecta. Pero Jesucristo viene a reconectarnos, ¿no? Y vuelve a darnos esa seguridad, ese amor, crear ese vínculo, sentirnos amados y conectados con Dios, ¿no? Personalmente, porque Dios es un Dios personal, ¿no? Dios es un Dios personal, cada uno debe sentir esa seguridad, ese amor y esa relación, ¿no? Con Dios. Dice Mateo 18, 1 al 5, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, Jesús está haciendo este acto de llamar a ese niño, y los niños, si tú los llamas, vienen. Y Jesús está llamándonos constantemente, ¿no? Él está tocando a la puerta, Él nos está buscando, Él va por la oveja perdida, Él es sanador de ciegos, de cojos, de paralíticos, de mudos. Él viene a salvar lo que se había perdido.
Entonces, si venimos a Él, si nos acercamos a Él como esos niños deseosos de ser restaurados, pues ay, Él lo va a hacer, ¿no? Él lo va a hacer, simplemente necesitamos acercarnos y querer, o sea, creo que el acercarnos requiere voluntad, deseo de decir, Dios, aquí estoy, o sea, he buscado en tantos lados, nada me ha satisfizo, no me acuerdo, no sé cómo se dice, Satisfacer. pero nada me Hecho ha satisfacer. hecho sentir satisfecho. Y pues bueno, el único requisito a la luz de la Biblia pues es acercarnos a Él, ¿no? Es acercarnos. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ay, yo me acerco. Pero algo que comentaba, bueno, que estábamos reflexionando, es de que por decir este pasaje de venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, como que nos gusta mucho, ¿no? Como tú ahorita te sientes cansado, pero por el trabajo, ¿no? Sí. Y por lo regular, pues, lo enfocamos más al cansancio físico. Y a ese reconfortarnos físico, pero aquí se refiere más al cansancio, a la carga, a llevar espiritual, cargando nuestro pecado y no dejárselo a Dios, porque cuando alguien no confiesa el pecado, pues lo va cargando. Antes había una película del viajero, ¿no? Y que iba el viajero con una mochila, maleta y iba caminando, pero nunca dejaba esa maleta, ¿no? Entonces era difícil caminar, pero cuando dejamos todo eso, esa maleta, esa carga que es el pecado, ¿no? Dejárselo a Jesús, más, porque adelante dice descanso para vuestras almas, ¿no? O sea, no tanto es físico, sino es algo más emocional. Es nuestra alma, ¿no? Nuestro ser en sí, nuestro ser, ¿no? Y es que el venir a Jesús, pedir perdón y querer realmente cambiar, muchas veces el dejar tu pecado te deja también un vacío. Porque es posible que dejar tu pecado quiera decir dejar tus amistades, quiera decir alejarte de tus familiares, tal vez puede decir dejar de robar en tu trabajo y entonces lo que antes entraba de dinero, pues ya no te va a entrar lo mismo porque vas a dejar de robar o te robabas a lo mejor papel de baño, lo que sea, ¿no? Entonces casi siempre dejar un pecado deja un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado, obviamente, con lo correcto. Por eso dice, yo te voy a dar descanso y yo te voy a dar paz. Y ya no vas a estar solo, o sea, ya no vas a lidiar solo, yo voy a estar contigo. Y me encanta un pensamiento que tiene este muchacho Rigoberto Hidalgo, que era exateo, que ahora es cristiano, y se dedica a debatir. Y dice, ay, eso me fue la onda. Rigoberto Hidalgo dijo acerca del pecado, de combatir el pecado. Ya se me fue la onda. Híjole, Joca nos iba a dar la clave del éxito. Ya me está dando amnesia. Perdón. Pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Yo ni me acuerdo. Del vacío que deja. Bueno. El entregarle nuestro pecado. Yo ni me acuerdo. Pecado. Pero bueno, deja un vacío el pecado. Deja un vacío el pecado en nuestro corazón. Y tenemos que llenarlo. Porque al final Jesús nos satisface. Ya me acordé. Sacrificio social. El cristianismo es sacrificio social. No nos gusta esa idea, pero el cristianismo es sacrificio social. ¿Por qué? Porque tienes que cortar con todo aquello que te hace daño, con las personas que te son tóxicas, que te llevan a pecar, que te llevan a caer. Dices, no, ya no lo voy a hacer, pero al final, si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro pecado, tenemos que estar dispuestos también a dejar, tal vez temporalmente, tal vez para siempre, a esas personas con las cuales, o cosas, ¿no? Que no son ilícitas, que no nos convienen, como dice la Biblia. Pero ahí también es donde entra de que cuando tú vas a Él como niño, porque es el mensaje aquí en esta frase, ¿no? En estos contextos, de ir a Dios como niño.
Y si tú vas a Dios como niño, pues vas con esa seguridad que estábamos hablando, de decir, pues mi papá me va a resolver, ¿no? Porque como es cuando un niño te dice, deja ahí o no hagas esto, bueno, entonces voy con mi papá o mi mamá, me siento segura con ella, con él, ¿no? Te va a resolver, pero también te va a llamar la atención. ¿Con quién estábamos viendo? Con los jóvenes. Existe la palabra exhortar, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra exhortar es pensar que te van a regañar. Y al contrario, la palabra exhortar viene acerca de motivar. Entonces, siempre hay que buscar como esa exhortación de parte de Dios, porque va a ser Dios el que nos va a motivar. Y normalmente a un hijo cuando se acerca necesitado de su papá y necesita ayuda o necesita un consejo, necesita una motivación. Y la mejor motivación que puede encontrar un niño, pues va a ser de sus papás. Un adolescente puede escuchar por eso yo creo que por eso se refiere mucho al niño, porque el niño es quien va luego al padre, quien va luego a su zona segura, ¿no? Entonces es esa parte que Jesús nos está diciendo, sé como un niño, porque vas a poder ir directamente a mí, o sea, vas a poder ir directamente al padre. ¿Por qué? Porque si eres como un adolescente o si eres como un señor o una señora, vas a buscar, vas a querer hacerlo con tu propia inteligencia, como adolescente vas a querer, o sea, y un niño, cuando nosotros nos ha tocado que viene un perro grande con nuestros hijos, luego corre, ¿no? Hacia nosotros, papá, mamá, y o sea, luego la reacción, el primer pensamiento es papá, mamá. Y a lo mejor un adolescente pues agarra una piedra, ¿no? Y yo me defiendo solo, no busca solucionar el problema. Pero por eso Jesucristo dice, sé como un niño, porque la reacción de un niño va a ser que te acerques directamente al Padre. Al Padre, ajá. Sí, pues hay que ser como niños, ¿no? Así es. ¿Y cómo es un niño? Ahí lo dice, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Es sencillo, un niño es sencillo, ¿no? Y es humilde, ¿no? Dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la clave para hallar descanso para el alma. Arrepentimiento continuo, acercarnos continuamente a Él, responder de manera rápida cuando Dios nos está hablando. El Espíritu Santo a veces no ahí está buscándonos, hiciste mal, arrepiéntete, y nos hacemos patos, nos hacemos los loquitos, aplazamos. Pero cuando un niño luego corre donde su padre, porque si se encuentra en el desamparo, está perdido. Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, porque ya no tienes ese peso y esa carga de la ley o de las tradiciones o de las costumbres, sino que vas directo al Padre. A veces directo al Padre es esto, a veces directo al Padre es oración. Deben de ser las tres en un mismo día, todos los días, pero hay veces que primero puedes tal vez tomar directo al Padre, es su palabra, puedes directo al Padre orar, ayunar, un tiempo de contemplación, hablando con Jesús. Sí, le hicieron una entrevista a María Teresa de Calcuta y ella oraba 5 horas al día y le preguntaron, ¿y qué tanto le dice en 5 horas a Dios? Dice, ¿decirle? Simplemente lo estoy contemplando. Y más bien Él es el que tiene muchas cosas que decirme. Entonces, ¿qué tanto? Luego, inmediatamente corremos donde nuestro Padre a leer, a orar, a ayunar, a contemplarlo. Ajá. Y por eso dice, y hallarán descanso para sus almas. En cuanto tú entiendas que tú tienes que despojarte de todo eso, pues vas a hallar descanso. Aún en la religión, en medio de la religión, en una iglesia, hay muchas ataduras, hay muchas tradiciones, hay muchos señalamientos, hay mucho juicio dentro de la iglesia.
y Dios nos está llevando a aligerar nuestra carga, ¿no? Despojarnos de todo eso. Que de hecho pues, los judíos eso estaban viviendo, ¿no? Eso vivían, cargas pesadas, ¿no? Y por eso les dice, ustedes, ni siquiera ustedes pueden llevar esa carga y se la quieren llevar a imponer a otros, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues, a veces nosotros también podríamos querer llevar cargas religiosas y es que o pues costumbres que llevamos en el pasado y no de que nos han impuesto, ¿no? Pues religiosamente y no ser esas personas así sencillas y humildes solamente con Dios. Dios lo que quiere es la humildad nuestra y nuestra sencillez. Sí, esa parte de llevar su yugo y regresamos a la parte de los niños, someterte al Padre, ¿no? Someterte a sus normas, someterte a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, es someternos a como comentaba Joca al principio, ¿no? El no aceptar ciertas cosas que a lo mejor aceptábamos antes o convivíamos antes, es obedecer su palabra, ¿no? Es obedecer lo que viene acerca de lo que dijo Jesús, acerca de lo que viene en los mandamientos, pero no solamente es como pura ley, sino que vivirla. Y algo que a mí me ha hablado mucho Dios es este último tiempo acerca de la soberanía, ¿no? Aceptar su voluntad. Y esa parte creo que muchas veces no queremos llegar a aceptar lo que Dios tiene para mí. Eso muchas veces nos cuesta. Y como hijos también luego no nos gusta que la soberanía de nuestros padres, ¿no? Hacia nosotros. Se va a hacer lo que se hace aquí, o sea, no te mandas la autoridad, no te mandas tú solo, o sea, es lo mismo, es aceptar y cargar ese yugo de Dios, ¿no? Porque dice, no estén cargando yugos que no les corresponde, yugos que no van a aguantar, que ni ustedes van a poder soportar, mejor carguen mi yugo y ese yugo van a poder soportarlo, o sea, si por algo lo está diciendo Dios, ¿no? O sea, van a poder soportar este yugo, porque el yugo que estamos llevando, yugo de pecado, yugo de compromisos, o sea, hay muchísimos tipos de yugos que no nos dejan movernos libremente y también nos estorban para buscar a Dios, ¿no? Sí, por ejemplo, yo la semana pasada, justo hablando de estos yugos que son innecesarios, me dolía la cabeza terrible, estuve así lunes, martes y miércoles, era un dolor insoportable, nunca me ha dolido, ni el paracetamol de 750 gramos me quitaba el dolor de cabeza, nada. Me metí en un tiempo de oración, me metí en ayuno, dije, Señor, ¿qué me está sucediendo? Yo le pedí misericordia, le dije, Dios, dame vida, por favor, para hacer crecer a mis hijos, estos niños necesitan de mí, no hay nada más importante para mí que crecer a mis hijos, ¿no? Ten misericordia. Y cuando eres mamá, sobre todo cuando eres mamá, y tienes esta responsabilidad sobre tus hijos, lo que pasa por mi mente justo ahora es prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mí? Mis hijos son lo más, o sea, son los más vulnerables y los que más necesitan de mí. Entonces dije, Dios, estoy llevando muchos yugos, muchas cargas, muchos compromisos que no son para mí en esta temporada, y como cristianos tenemos que dejar yugos que no son muchas veces para nosotros. No es que nunca podamos llevarlos, sino que hay temporadas en la vida, hay facetas en la vida y tenemos que tomar como prioridades, ¿no? Porque a veces que por cumplir con la iglesia, cumplir con ciertas visitas, cumplir con ciertas cosas, nos perdemos en lo que es más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro estudio de la Biblia, nuestros tiempos de ayuno, nuestras familias. Y ya después de ahí pues viene la iglesia, lo que hagas dentro de la iglesia. Entonces tenemos que aprender justo a entender cuál es el yugo que tenemos que cargar, cuál es el yugo que sí debemos, con el cual Jesús vamos jalando
pero qué otro tipo de cargas tenemos que dejar a un lado y tenemos que dejar, o tal vez no completamente a un lado, pero no darle la prioridad que, ¿no? A veces muchos eventos sociales, muchas fiestas, muchos convivios, no sé, el quehacer, el lavar, y de repente abandonamos lo más importante, que es la Biblia, también nutrir nuestra feminidad, nutrir la masculinidad, ¿no? O sea, hay tantos aspectos importantes en el ser humano y Dios nos creó así tan complejos. Ese es el diseño de Dios al final. Somos tan complejos y tenemos que entender y poco a poco ir aprendiendo cómo poder ir siendo más integrales, más plenos en Cristo. Y pues bueno, pues esa es la invitación, ¿no? Yo termino con este pasaje, 1 Samuel 3:10-11, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Casi casi lo que dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Bueno, yo algo que tenía era, vístete de cilicio y ceniza. Arrepiéntete de tu pecado, reconoce quién es Jesús y qué ha hecho por ti. Que tengas bonita noche. Esperemos que nos vean en la repetición, porque ahorita no, pues no, Dios los nadie. bendiga. No pasa nada. Nos Dios vemos, los cuídense. bendiga. Bye bye.